Listo, estamos en línea, amigos. ¿Qué tal? Buen día. Buen domingo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Oigan, pues en la sesión de hoy vamos a revisar pues algunas características, algunas propiedades de los números reales. Es más bien algo conceptual, algo de análisis, pero sí es importante porque luego a la hora de hacer operaciones es conveniente saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un determinado conjunto de grupos. Así que, aunque podría ser un poquito, pues, eh, no sé, tal vez un poquito tedioso, un poquito aburrido, yo creo que vale la pena darle una revisadita, aunque sea así, pues, someramente, aunque sea algo ligero, yo creo que valdría la pena, pues, comentarlo, ¿no? Así que, en esta ocasión, pues, lo que vamos a hacer es básicamente señalar algunos conceptos elementales y vamos a tratar de empezar a hacer algunas operaciones. Ojalá que nos dé tiempo. Son las 10 en punto, así que vamos a tratar de avanzar. La idea de este curso pues es que sea algo práctico, ¿no? Algo que sea útil para resolver problemas en clases y pues saber cómo operar, ¿no? Entonces, vamos a intentar llegar a eso lo más pronto posible. Bueno, permítame tantito. Bueno, pues comencemos. Vamos a empezar a leer este libro, el libro del profesor Fuenlabrada, y vamos a empezar a subrayar algunos conceptos interesantes. Bueno, pues como les comentaba, vamos a empezar a analizar algunas cosas, ¿no? Y de entrada vamos a decir que pues los números, el concepto de números, responde a la necesidad del ser humano de contar, de ordenar, pero básicamente es de contar o de cuantificar cosas, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es que primero vamos a hablar de una típica representación gráfica, ¿no? Tradicionalmente representamos a los números y casi siempre le damos un origen que es el 0. Todo lo que quede a la derecha le llamamos números positivos. Y todo lo que quede hacia la izquierda son los números negativos. Ese yo creo que es el primer acuerdo, el más elemental. A esos números enteros positivos, que son los que tradicionalmente conocemos, pues les llamamos, por ejemplo, la unidad, o sea, 1. O también podría ser 2 o 3 y así consecutivamente, ¿no? Todos esos números que asociamos con los objetos de nuestro mundo, ¿no? Con lo cotidiano. A esos números le llamamos números naturales. Esto de aquí, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que los números naturales no incluyen al 0. Podríamos decir que el número 0 no es un número natural, es un concepto pues creado para cubrir una cierta necesidad, pero que no necesariamente tiene una relación directa con la naturaleza, porque el 0 en realidad lo que representa es lo contrario que representa el resto de los números. Los números representan una determinada cantidad, un concepto de cantidad, de extensión, de dimensión, y el 0 representa justo lo contrario, representa la ausencia de cantidad. Bueno, nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la lección que estos números nos son muy útiles para cuantificar cosas, pero a la misma vez también son un poquito reducidos, porque si bien es cierto que podemos hacer varias operaciones, muchas operaciones con ellos, llega el momento en que no nos alcanza. Por ejemplo, si tuviéramos un ejemplo típico, si tuviéramos 10 unidades monetarias, llamémosle pesos, dólares, euros, lo que gusten, ¿no? Y necesitáramos
adquirir un producto que cueste, por ejemplo, 15 de esas mismas unidades monetarias, bueno, pues podemos ver claramente que aquí hay una diferencia de valores. Si al número 15 le restamos el número 10, pues no hay ningún problema, porque nos siguen alcanzando con los números positivos o con los números naturales. Pero ¿qué pasa cuando al 10 le restamos un número mayor, como por ejemplo 15? Entonces los positivos, los enteros positivos ya no nos alcanzan. Los números naturales ya no son suficientes para eso. Entonces lo que necesitaríamos sería crear un concepto diferente, que serían los números negativos. Por acá pondríamos el -1, acá pondríamos el -2. Como ven, la distancia es la misma que los números positivos, pero van en sentido inverso. O sea que si se alejan hacia la izquierda del 0, van aumentando de valor, pero aumentando de valor negativo. Entonces con eso ya tenemos un nuevo número o un nuevo grupo de números. Tenemos, además de los enteros positivos o los números naturales, tenemos a los enteros negativos. Y esos ya forman otro grupo. Precisamente forman el grupo de los números enteros positivos. Entonces, pues como vamos viendo, el concepto original de números se va ampliando por las necesidades propias de las operaciones. Así, conforme van aumentando las necesidades, vamos creando un nuevo número de grupos. Así que, bueno, primero que nada vamos a definir los números naturales. Ya sabemos que son todos esos números enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así consecutivamente. Y luego vamos a tener los números enteros positivos. ¿Qué podemos hacer con esos números? Bueno, pues podemos agregar valores o números, y a esa operación le llamamos adición. Y esa operación está denotada, como seguramente ya lo saben, aún así lo vamos a mencionar, por ese simbolito, que es lo que le llamamos un signo de más. Así que si empleamos esa notación, aquí diríamos que a un valor A le sumamos un valor B, y el resultado es un valor C. O sea, A más B nos da C. En donde a estos dos números le llamamos sumandos, y el resultado es la suma. Pero resulta que hay veces esas sumas son repetitivas, o las cantidades son grandes, o hay la necesidad de acortar una operación que es iterativa, o sea que se repite. Bueno, cuando pasa eso, entonces lo que podríamos hacer es emplear una operación distinta, que es la multiplicación. La multiplicación, si es que estamos hablando solamente de números, solo de aritmética, se representa por el símbolo que es así, como una crucecita, como una X, es el signo de por. Así que si tuviéramos, por ejemplo, 3x2 igual a 6, bueno, esto se lee como 3 por 2, y el resultado es 6. A estos dos factores, al 3 y al 2, les llamamos factores, y el resultado es el producto, o sea, el resultado de esa operación. Como les comentaba, cuando se trata de números, tradicionalmente usamos el signo de por, pero cuando se trata de cantidades abstractas, o sea, cuando estamos en álgebra, entonces ya no empleamos ese símbolo. Algunas veces en algunos libros podríamos encontrar ese puntito que también significa por, y muchas veces podríamos emplear también la notación de, por ejemplo, m entre paréntesis y paréntesis n igual a p. Eso también es una multiplicación. Y todavía más, pudiera darse el caso de que no existiera ningún símbolo en medio, y esto también representa una multiplicación. Hay que recordar que cuando es una suma hay un signo de más, cuando es una resta hay un signo de menos, cuando es una división hay un signo de división, o una diagonal, o un quebrado. Pero cuando no hay símbolos, entonces siempre se va a tratar de una multiplicación. Eso es importante porque luego veo que algunos jovencitos o algunos muchachos no están muy seguros de qué operación es la que tienen
ahí en sus ejercicios. Entonces, ojo, si no hay ningún símbolo, siempre será una multiplicación. Otra operación, que es precisamente la inversa de la adición, la inversa de agregar cosas, es lo contrario, es la sustracción. Y siempre la denotamos con este guión medio que se lee menos. Así que, digamos que tuviéramos, por ejemplo, 7 menos 3 igual a 4. Bueno, este es al número al que le vamos a restar se llama el minuendo, y la cantidad que vamos a restar es el sustraendo, y el resultado de esa operación se llama resta o diferencia. Es importante conocer cómo se llama cada una de esas partes, porque en el momento en que estemos realizando alguna operación, o cuando estemos estudiando con algún compañero o tomando clases, pues constantemente nos vamos a referir a esos términos, y es importante que sepamos exactamente de lo que estamos hablando, para que luego no tengamos confusión y no digamos cuál es el minuendo, cuál es el sustraendo, qué es una diferencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, este texto nos dice: en un sistema limitado a números enteros positivos, ojo, por eso la aclaración, solo a los enteros positivos, es imposible restar un número mayor de otro menor. Lo que comentaba yo hace rato, para hacer posible la sustracción se utilizan números enteros negativos, los cuales se representan con ese signo de menos antes. Así que, por ejemplo, esto se lee como menos 1, esto es el menos 2, esto es el menos 3, y así sucesivamente, ¿no? Menos 4, menos 5. También hay que decir que estos están al revés. El orden en la recta numérica, como acabamos de ver, es el menos 3 más a la izquierda, el menos 2, el menos 1. Ya que estamos en eso, también conviene aclarar que los números que están más hacia la izquierda tienen valores mayores con signo negativo. Entonces, conforme más nos alejemos del 0, el 0 debe estar por acá, pues más negativo es un número. O dicho de otra forma, se aproximan o tienden hacia el infinito negativo, que eso es algo que vamos a ver ya un poco más adelante en algún otro curso, pero es conveniente que lo tengamos ahí presente, ¿no? Luego pasa también que, como siempre, las operaciones en matemáticas casi siempre vienen en pares. Habíamos dicho ya que la multiplicación es como una abreviación de una suma, o una suma iterada o reiterada, como gusten llamarle, pero tienen su operación inversa. La operación inversa es la división. Según nos dice aquí el autor, si tenemos dos números, dos números que se multiplican, bueno, también debe de haber la relación inversa. Por ejemplo, originalmente teníamos que m multiplicada por n nos daba p. Bueno, si eso es cierto, entonces debe de haber un número p que dividido entre n nos dé m. Esto es la notación de una división, pero atención con esto. También nos dicen claramente que sí se va a cumplir esa condición siempre y cuando n sea distinta de 0. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que la división por 0, por ejemplo, p dividida entre 0, no está definida. Si hacemos esa operación, por ejemplo, en una calculadora, nos vamos a dar cuenta que siempre nos regresa un signo de infinito. Podríamos decir que es infinito, o podríamos decir más bien que no está definida esa división. O en el caso de las calculadoras, casi siempre nos va a aparecer como math error. O sea, que esto es un error matemático. O sea, no podemos resolver esas operaciones. Sin embargo, el concepto de división sí es aplicable para todas las demás para todos los demás números, sí, siempre y cuando el divisor o el denominador no sea un 0. Para todo lo demás, perfectamente lo vamos a poder resolver. Bueno, nos dicen aquí que la división de p entre n se indica con el signo de división. Este signo de división al que ya me referí yo hace un instante, este de aquí. Pero también podría ser una diagonal o incluso una raya de quebrados. Por ejemplo, podríamos anotar pues el ejemplo que está aquí, ¿no? 3/5. Podríamos decir, a ver,
3 dividido entre 5, o también podríamos anotarlo como 3 diagonal 5, o podríamos anotarlo como 3 sobre 5. Cualquiera de estas notaciones representa una división, en donde, bueno, también se puede anotar como 3 sobre 5. En cualquiera de esos casos, significa que el número 3 lo vamos a dividir en 5 partes que son iguales entre sí. Si lo escribimos así, o de esta forma, entonces al primer número o al número que está en la parte de adentro, según se acomoden, le vamos a llamar dividendo. Y el número que divide, o sea, el que está afuera o el que está a la derecha del signo de división, le vamos a llamar divisor. Y el resultado lo vamos a poner acá en la parte de arriba, en el caso de que sea la división tradicional, y ese resultado se llama cociente. Así que siempre que hablemos de cociente, estaremos hablando de una división. Otra forma, bueno, acá también, ¿no? Aquí el resultado es el cociente. Perdón que mi lápiz está fallando. Y en el caso de que empleemos una notación como fracción, como en este caso, bueno, el primer término antes de la diagonal o el término que está arriba de la raya de quebrados, a ese le vamos a llamar numerador. Voy a anotarlo por aquí. Numerador. Este es el numerador. Y el número que está a la derecha de la diagonal o debajo de la raya de quebrados o de la línea de quebrados, a esa le vamos a llamar denominador. Y como siempre, al resultado pues le llamaremos cociente. Pero otra forma de referirnos a estas dos expresiones es llamarle razones. Razón pues, o razones. Precisamente por eso a estos números dan origen a los números racionales que vamos a ver ahorita a continuación. Pero ahorita lo importante es entendernos cómo es que vamos a anotar esas operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Bueno, pues continuando, veamos lo que llevamos explicados hasta ahora. ¿Qué tenemos? Bueno, ahora ya sabemos qué son los números naturales. A mí me parece que hubiera sido más claro decir que los números naturales son del 1 pues hasta el infinito, siempre y cuando sean enteros. Los enteros positivos pues también es el mismo caso, coinciden con los números naturales, es el 1, el 2 y así consecutivamente hasta el infinito, siempre y cuando no estén partidos, o si están partidos sea en forma exacta. Ahorita vamos a ver eso. Pero luego vienen los números enteros positivos. Esos van desde menos infinito, o sea, cualquier número, pasando por el 0 y luego llegando hasta el infinito positivo, siempre y cuando la división sea exacta. Exacta en el sentido de que no tenga números decimales, porque resulta que también hay decimales exactos. Después de eso vienen los números racionales, que son los que acabamos de ver, que son básicamente las fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción 7 quintos, pero esta fracción es negativa, puesto que tiene un signo de menos, o sea que en la recta numérica quedaría a la izquierda del 0. 3 cuartos, que pues es un 3 dividido en 4 partes iguales. Si no tiene signo, siempre debemos asumir entonces que es positivo, y por lo tanto quedaría a la derecha del 0. El número 4 también es un número racional, igual que el número menos 7. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, aquí viene la explicación. Porque resulta, es lo que comentaba ya hace un instante, que si al 4 lo dividimos entre 1, pues nos da un entero exacto. Es 4. Y si hacemos lo mismo con el menos 7, pues resulta que sí, que también es un entero exacto. Entonces, esto es importante porque llega un momento en que hacemos operaciones como, por ejemplo, pues algo sencillo. Digamos que tenemos que sumar 2 enteros más un tercio. Algunas veces algunos estudiantes tienen algunas dificultades en resolver estas operaciones porque se les olvida que esto, aunque no lo parezca, también es un número racional, o sea, también tiene numerador y denominador, y por lo tanto podemos operar con eso. Así que es importante hacer esa aclaración, que los números enteros, positivos y negativos, también son números racionales. Por aquí no se ha mencionado, pero
resulta que algunos números racionales, como por ejemplo 3 quintos, dan origen, también se pueden expresar como decimales. Por ejemplo, 3 quintos sería lo mismo que 0.6. Y por ejemplo, un tercio sería igual que 0.333 y así consecutivamente hasta el infinito. Más adelante vamos a hacer esas operaciones y vamos a ver si se cumplen y por qué las cosas son así. Pero un tercio hay que recordar que también se puede anotar como 0.3 periódico. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que este 3 se va a repetir hasta el infinito, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Por qué mencionamos eso? Bueno, porque resulta que también hay números periódicos. Bueno, no números periódicos, números decimales, para ser más claro. Como por ejemplo la raíz cuadrada de 2. Ahorita de momento no recuerdo exactamente, pero creo que es como 1.48. No, 1.41, 42, 13, 562 y así consecutivamente. Bueno, hay raíces cuadradas, por ejemplo el ejemplo que tenemos aquí, en donde la raíz cuadrada de 9 es 3. Hay que recordar que la raíz cuadrada de un número es un número que al ser elevado al cuadrado, o sea, al multiplicarse por sí mismo, nos da la cantidad subradical, o sea, esta de aquí. Pero de acuerdo a esa definición, el menos 3 al cuadrado también cumple con esas condiciones, porque menos 3 por menos 3 nos da, atención, con esto lo vamos a ver más a detalle, pero menos por menos también nos va a dar más, y 3 por 3 nos va a dar 9. O sea que la raíz cuadrada de 9, en este caso porque es un cuadrado perfecto, nos da más o menos 3. Pero hay números como por ejemplo la raíz cuadrada de 2, que le estaba yo comentando hace un instante. La raíz cuadrada de 2 es un número que se llama inconmensurable, por decirlo de alguna forma, o irracional. En el caso de la raíz cuadrada de 2, ahorita no la vamos a calcular porque esa es un tema que escapa a este curso, que es bastante limitado. Es más o menos aproximadamente 1.41, 42, 135, 62. Eso es lo que me devuelve mi calculadora. Pero la verdad es que ese número no termina aquí, sino que si uno sigue haciendo la operación, se prolonga hasta el infinito. Y la diferencia de este tipo de números con este, que también tiene una serie de números infinitos, es que en estos no hay periodicidad, o sea, no hay un patrón, no hay una forma de anticiparse y de decir, pues luego sale el 3 y luego sale el 5 y luego sale el 7 o cosas así. No, aquí no hay periodicidad. En el caso de los periódicos, también hay que aclarar que hay dos tipos de periodicidad, la periodicidad pura y la periodicidad mixta, que también es algo que vamos a ver más a detalle más adelante, porque ahorita nada más estamos hablando de las generalidades. Algunos otros números que también son irracionales, además de la raíz cuadrada de 2, es por ejemplo la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 3, el número pi, que ya sabemos que es la relación que hay entre el diámetro y la circunferencia en todos los círculos, también el número e o la constante de Euler o de la base de los logaritmos naturales, que también es pues un número que es infinito y que además no tiene un patrón definido. Bueno, todos esos números que son decimales pero que no tienen periodicidad, a esos le llamamos números irracionales. Y los números irracionales son los que completan el esquema de los números reales, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, aquí está la recta numérica. Y aquí viene lo que les comentaba yo al principio. Los números siempre se van a poder representar en una recta numérica. Todos, atención, todos los números que sean reales. Porque resulta que hay un tipo de números que no se representa así, que son los números complejos o imaginarios. Pero eso no está dentro tampoco del programa.
Así que lo que vamos a hacer antes que nada es definir qué cosas son el conjunto de los números. Habíamos dicho que la humanidad o el ser humano siempre empieza a contar así, con los números naturales. Así que esto, si no me equivoco, viene en un esquema por aquí adelantito. A ver si ahorita lo podemos ver con más calma. Sí, aquí está. Los números naturales. Digamos que los números naturales son todos estos números que están aquí, que ya es un mundo, ya son infinitos. O sea, del 1 al infinito. Vamos a anotarlo por aquí. Del 1 hasta el infinito, siempre y cuando sean números enteros. Luego vienen los números enteros, que los números naturales siempre se van a denotar con la letra N mayúscula. Los números enteros siempre se van a denotar con la letra Z. Acuérdense que los números enteros son, como su nombre lo dice, todos aquellos enteros, pero en esta ocasión incluye todos los negativos que pasan por el 0 y que llegan hasta infinito positivo. O sea, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Se extienden hacia el infinito tanto a derecha como a izquierda. Pero resulta que esos números, si los representamos serían el segundo círculo, sería este de aquí. Estos serían los números enteros, que incluye a los positivos y a los negativos. Luego de eso tendríamos al conjunto de los números racionales, que son los quebrados que tradicionalmente conocemos, ¿no? Como por ejemplo, ya habíamos visto algunos por ahí, podría ser menos 3 quintos, podría ser menos 2 tercios, menos 1 cuarto y así consecutivamente, ¿no? Y del otro, también podrían ser un número entero, como por ejemplo podría ser el 6, menos 6, porque el 6 dividido entre 1 sigue siendo 6 y así consecutivamente, ¿no? Por el lado derecho pues podría ser pues 1 tercio, 3 séptimos, 7 enteros. Acuérdense que 7 lo podemos dividir entre 1 y así consecutivamente hasta el infinito. Del otro lado también nos prolongamos hasta el infinito, negativo. Y entonces estos números racionales son, por así decirlo, es un conjunto más grande porque incluye a las fracciones y y también incluye a los enteros, o sea que sería en este caso esquemático el tercer círculo. Estos serían los números irracionales. Y todos juntos estos son los racionales, discúlpenme. Los irracionales, que serían los que están por acá, pues esos incluyen, ya saben, la raíz cuadrada de 2, que es un número decimal pero no es periódico, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, la constante de Euler, pi, hay otro que se llama phi, que es lo del número áureo y todas esas cosas, ¿no? Estos son los irracionales. Principalmente los relacionamos con raíces inexactas, ¿no? Como por ejemplo raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7 y la raíz de cualquier número que no sea un cuadrado perfecto. Pero también incluye a los cuadrados perfectos. Por ejemplo, la raíz de 9 también podríamos decir que pues no es exactamente un irracional. De hecho, más bien sería un entero, porque el resultado es 3. O sea, es un entero. Y también lo podríamos ver como racional, puesto que es 3 sobre 1 igual a 3. Yo creo que eso realmente sería lo más preciso. Pero independientemente de eso, todos esos juntos, cuando ya los agrupamos, forman, por así decirlo, el conjunto universo. O sea, todo lo que hay en la caja, todo el instrumental de números que conocemos, o el universo de números que conocemos, forman el número de los reales. Los números reales, los irracionales, acuérdense que se denotan con la letra I, y los reales se denotan con la letra R. Atención, todavía hay un número aparte de todos esos números que son los imaginarios. Yo los conozco como imaginarios, aunque al parecer ese nombre no está ya muy bien aceptado actualmente y ahora le llaman números complejos. Y tienen razón de ser porque están pareados con números reales. Es un par de números reales y un par de números de unidad imaginaria. Pero eso también creo que no lo vamos a... creo que sí lo vamos a ver más adelante, pero
No tan detenidamente, es más bien algo que vamos a ocupar para resolver algunas cosas. Bueno, aquí viene precisamente lo que comentaba. Los números naturales están incluidos en los números enteros. Acuérdense los que son positivos y negativos. Y esos a su vez están incluidos dentro de los números racionales, o sea, los que se pueden expresar como una fracción. Los números irracionales, perdón, son el complemento que se requiere para tener el conjunto de los números reales. Pero los números irracionales, aunque son muy útiles y efectivamente completan muchas cosas que necesitamos, perdón, tienen algunas características que no los hacen tan homogéneos con los otros, pero eso lo vamos a ver con un poquito más detalle adelante. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hablar o decir de los números reales? Bueno, que tienen orden, se pueden ordenar. Fíjense que, como dice aquí el profesor, si tenemos un par de números que pertenecen al conjunto de los números reales, y si además existe otro número que también pertenece a ese conjunto de números reales, y se cumple que un número A sea igual a otro número B, pero más cierto número, entonces se dice que A es mayor que B. Sí, efectivamente, podríamos decir entonces que A es mayor que B. Entonces, a lo realmente importante que podríamos sacar de esto es que los números se pueden ordenar. Se pueden ordenar de menor a mayor. Vamos a anotarlo por aquí. De menor a mayor, siempre empezando de izquierda hacia derecha. O podríamos decir lo contrario, también se pueden ordenar de mayor a menor si comenzamos ordenando de la derecha hacia la izquierda. Acuérdense que todo esto hace referencia a la recta numérica, cuyo origen es 0. Bueno, entonces los números se pueden ordenar. Y aprovechando el viaje también hay que decir lo siguiente. Dentro de cada tramo, este espacio que hay aquí, que así como lo representamos pareciera ser que está vacío, en realidad hay un infinito de números ahí. A eso se le llama densidad de los números reales, que el libro no lo menciona, pero es importante saber que si tomamos dos números, sean los que sean, siempre habrá un infinito de números en medio de ellos, por más chicos que sean. Algo que también es importante, muy relacionado con lo que acabamos de ver, es la ley de la tricotomía. Y eso lo que nos dice es que si tenemos un par de números, siempre tendremos que se cumple una y solo una de esas relaciones. ¿Cuáles relaciones? Bueno, que un número sea mayor que otro, que un número sea igual que otro o que un número sea menor que otro. Hay que recordar que siempre la flechita del símbolo, en este caso el que está a la izquierda o en el caso del que está a la derecha, siempre señala al menor. Por ejemplo, si dijéramos que 3 y el 5 tienen una relación, bueno, de igualdad seguro que no es, así que eso no lo pondríamos. Esta tampoco es, porque este piquito o esta punta señalaría al número menor, así que esto tampoco es cierto. Lo correcto es decir que 3 es menor que 5, o si quisiéramos también podríamos decir que 5 es mayor que 3. Como se pueden dar cuenta, se pueden expresar en ambos sentidos, pero siempre el símbolo, el ángulo o el vértice del símbolo siempre apunta hacia el número menor. Entonces, es muy importante también recordar que siempre solo se va a cumplir una de estas relaciones, no 2 menos 3. Entonces siempre podremos ordenar números de acuerdo a su valor. Algo que también es importante es el principio del buen orden. Y esto lo que nos dice es que si dentro del conjunto de los números reales tenemos algún conjunto que no esté vacío, o sea que tenga al menos uno o más elementos, siempre podremos encontrar cuál es el elemento más pequeño o más chico. Y aquí nos pone como ejemplo este conjunto A, que contiene a los elementos 4, 5 y 6. En este caso, pues ya vimos en la clase pasada, perdón, que hay una cantidad pues específica de conjuntos o de subconjuntos propios. En cualquiera de esos, el número más pequeño, o de todos esos subconjuntos, el número más pequeño, el elemento mínimo, es el 4. Así que
También es importante saber eso. Y luego por aquí nos hacen algunas preguntas como para asegurarse de que hayamos entendido los conceptos. Bueno, nos dicen aquí, ¿los números 2, 3, 17 y 5 pertenecen al conjunto? Bueno, yo les preguntaría, ¿pertenecen al conjunto de los números naturales? La respuesta es no, porque el conjunto de los números naturales solamente va del 1 hacia el infinito. Entonces, los naturales seguro que no es. ¿Y qué tal los enteros? Bueno, los enteros incluyen a los números naturales y también incluye a los números negativos, siempre y cuando no sean una fracción que no sea decimal. Entonces sí, la respuesta es que 2, 3, 17 y menos 5 pertenecen al conjunto de los números enteros. Luego los números como por ejemplo 3 sobre 1, acuérdense que eso nos da 3, o sea, este es racional. Y luego hay otro que es pi. Ya sabemos que pi también es un número inconmensurable. Aproximadamente 3.14, creo que 149. Ahora ya no recuerdo muy bien cuáles son los números que siguen. Pero lo que sí sé es que hay una serie infinita de números. Entonces, pi no es racional, es irracional. Y 3 sobre 1, o sea 3 enteros, es racional pero no es irracional. Entonces preguntan, ¿los números 3 sobre 1 y pi son irracionales? La respuesta es que no. Uno es racional y el otro es irracional. Bueno, continuemos. Pregunta, el conjunto de los números naturales está incluido o es un subconjunto de los números reales? Sí, la respuesta es sí. Acuérdense que primero están los naturales, luego están los enteros positivo y negativo, luego están los racionales y luego están los irracionales y todo eso forman los reales. Entonces sí, pues evidentemente el conjunto de los números naturales sí está incluido dentro del conjunto de los reales. Luego nos dicen, la suma, la multiplicación y la división son operaciones que se pueden realizar con números enteros. Pues yo pienso que sí. También hay que aclarar que, bueno, lo vamos a ver ahorita con algunas propiedades, ¿no? De que se puede, pero no todas se pueden, porque todas las sumas se pueden hacer con números enteros. Y todas las multiplicaciones también se pueden hacer con números enteros, aunque no solamente con números enteros, también se puede hacer con fracciones y con decimales. Y la división también se puede hacer con números enteros, pero no todas las divisiones. Porque si tuviéramos que dividir, por ejemplo, 10 entre 3, bueno, se puede, pero hasta un cierto punto, porque va a haber un residuo de 1. Y si solamente empleamos números naturales, pues esta división va a ser inexacta. Entonces, ¿se pueden realizar con números naturales? Sí, sí se puede. No todas, eso sí. Algunas sí y otras no. Pero en general, de que se puede, se puede. Bueno, veamos qué más tenemos por aquí. Propiedades de las operaciones de los números reales. Estos conceptos son importantes. Pues para saber luego lo que estamos haciendo, ¿no? Así que veamos qué es una operación binaria. Una operación binaria es aquella en la que tomamos dos elementos de un conjunto y realizamos una operación. Se obtiene como resultado un elemento. Bueno, ¿qué podría ser una operación binaria? Pues podría ser una suma, ¿no? Si sumamos A más B y nos da C, es binaria porque aquí hay dos elementos. Otra operación binaria podría ser justo lo contrario, o sea, A menos B, digamos que nos dé C o que nos dé D o lo que sea, ¿no? Eso es una operación binaria. Ahora, ya hablando en específico, ¿se puede hacer operaciones binarias en cada una de las operaciones? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con más detenimiento. También los números o los conjuntos de números podrían tener la propiedad de cerradura o de clausura. ¿Qué significa eso? Bueno, esta propiedad se presenta cuando el resultado obtenido con una operación definida está en el mismo conjunto al que pertenecen los elementos tomados. O sea, si hacemos operaciones entre números naturales, el resultado debería de caer, o podría o no podría caer dentro del conjunto de los números reales.
Pasa lo mismo con los enteros positivos y negativos. La pregunta es, ¿todas las operaciones con números enteros positivos y negativos se pueden resolver y el resultado cae dentro del conjunto de los enteros positivos? Bueno, la respuesta es que algunas sí y otras no. Entonces, ahorita más adelante vamos a pasar a analizar ahora sí que de una en una para ver cuál se cumple y cuál no se cumple. También dentro de un conjunto de números podría o no existir un elemento neutro. Un elemento neutro existe si se da que al realizar la operación definida con otro elemento del conjunto no se altere el valor tomado. Igual que en el caso anterior, algunas operaciones admiten elementos neutros y otras no. Y también algún conjunto de números, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, pueden admitir un elemento neutro y otro conjunto podría no admitirlo. Precisamente por eso es que necesitamos ampliar el concepto de número o de cantidad, porque si nos quedamos solamente con un conjunto de elementos, pues hay ciertas operaciones que no vamos a poder resolver. Entonces, por eso es importante hacer notar cuáles admiten y cuáles no los elementos neutros. También pasa casi lo mismo con la existencia del inverso. El inverso, dice ahí, se presenta cuando dado cualquier elemento de un conjunto existe otro elemento, único por cierto, del mismo conjunto, de manera que al aplicar la operación que se haya definido para ambos, por la derecha o por la izquierda, dé como resultado el elemento neutro. Esto parece más difícil de lo que en realidad es. El inverso es aquel número que deshace cierta operación. Como siempre, para algunas operaciones se puede, hay un inverso, hay algunos inversos aditivos, hay inverso multiplicativo, pero no en todos los conjuntos de números. Algunos los admiten y otros no. Así que por eso es importante hacer esa distinción. La propiedad conmutativa, eso también es importante. Señala que dado cualquier número de elementos de un conjunto, el orden en que se aplique la operación definida no altera el producto. Ya seguramente todo el mundo hemos escuchado cuando nuestro maestro nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, eso es cierto en un determinado ámbito, pero no necesariamente es cierto en alguna otra operación. Entonces, estamos viendo los conceptos y luego vamos a empezar a ver si se cumple en algún conjunto de datos o en alguna operación en específica. También algo que es importante es la propiedad asociativa. Es importante porque luego al hacer operaciones los jóvenes o los muchachos deberían de saber qué se puede y qué no se puede hacer. Bueno, la propiedad asociativa nos dice que dado tres elementos A, B y C de un conjunto, podemos asociarlos como nosotros decíamos sin afectar el resultado de la operación. Entonces, pues vamos a ver cuándo sí y cuándo no se cumplen esos elementos. ¿Y qué tal la propiedad distributiva? Bueno, la propiedad distributiva señala que dado tres elementos A, B y C de un conjunto, el producto de uno por la suma de los otros dos es igual a la suma de los productos del primero por cada uno de los segundos. Qué difícil se escucha eso, ¿no? En realidad no es nada difícil. Si tenemos un elemento A y lo vamos a multiplicar por uno que es B más C, bueno, lo distributivo nos diría que esto es igual a multiplicar A por B y luego sumarlo con A multiplicado por C. Si lo viéramos en números, podríamos decir que si 2 lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por 3 más 5, por ponerte un ejemplo. Bueno, aquí tendríamos que resolver primero la operación. 3 más 5 son 8, o sea, 2 por 8. Nos daría 16. Bueno, veamos si se cumple la propiedad distributiva. Si se cumple esto, diríamos que esta operación debe ser equivalente a 2 por 3 más 2 por 5. ¿Cuánto nos da esto? Pues 2 por 3 nos da 6 y 2 por 5 nos da 10.
16 nos da 16. Por lo tanto, se cumple esta propiedad. Eso es la propiedad distributiva. En realidad es algo bastante simple, pero conviene saber que ciertas operaciones se prestan a esas características, porque luego veo que se confunden y no saben si eso es posible o no es posible en algunas operaciones. Así que es importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora veamos el conjunto de las operaciones con el conjunto de los números naturales. Bueno, vamos a analizar específicamente números naturales. Ya sabemos que los números naturales son, como bien lo dice aquí, 1, 2, 3, 4 y en adelante hasta el infinito. Las operaciones fundamentales de los números naturales son la suma y la multiplicación, las cuales se conocen como operaciones binarias. Sí, acuérdense que operaciones binarias son aquellas en donde empleamos dos cantidades y terminamos con una tercera cantidad. Como por ejemplo aquí está, A más B es igual a C. Se cumple la propiedad de cerradura, o sea, si sumamos dos números naturales, obtenemos otro número natural. La respuesta es que sí. Por ejemplo, 3 más 4 es igual a 7. 3 es natural, 4 es natural y 7 también es natural. Por lo tanto, la suma de los números naturales presenta la propiedad de cerradura. ¿Es asociativa? Bueno, digamos que tenemos tres números, A, B y C, y los sumamos. Así que la pregunta es, ¿podríamos sumar 2 a 2? O sea, por ejemplo, primero sumar A más B y luego sumarlo con C, y nos daría lo mismo que si tomamos primero la suma de B más C y luego sumarlo con A. ¿Eso sería lo mismo que sumar A más B más C? La respuesta es sí. Sí, la suma de números naturales sí es asociativa. Aquí viene un ejemplo. Si sumamos 3 más 4 más 2, bueno, 3 más 4 son 7, más 2 son 9. Tendríamos 9. Si sumáramos de 2 a 2, 3 más 4, esto nos daría 7. Y 7 más 2 nos daría 9. Pero ¿qué pasaría si sumáramos primero 4 más 2? Bueno, esto nos daría 6. Y si a ese 6 le sumamos 3, pues nos sigue dando 9. Entonces sí, se cumple la propiedad asociativa en la suma de números naturales. ¿Hay algún elemento neutro aditivo? Sí, sí lo hay, el 0. Pero resulta que el 0 no forma parte de los números naturales. Entonces, podríamos decir que en los números naturales no hay un elemento neutro aditivo. Entonces, no hay. Pero ojo, no lo hay solamente para el conjunto de los números naturales, porque cuando ampliamos el concepto a números enteros, entonces sí que aparece. Bueno, veamos las propiedades de la multiplicación. La multiplicación presenta la propiedad de cerradura, o sea, si yo multiplico dos números naturales, ¿obtendré un tercer natural? Sí, la respuesta es sí. Algún ejemplo, por ejemplo, es 3 por 4, que nos da 12. Este es natural y este también es natural. ¿Y la asociativa? Por ejemplo, si multiplico 2 por 3 por 4, bueno, vamos a verla. 2 por 3 son 6 y 6 por 4, pues aquí son 24. Pero ¿qué pasa si multiplico primero 3 por 4? Esto nos daría 12. Y 12 por 2, pues sigue siendo 24. Otra forma de hacerlo, 2 por 3 son 6. Ajá. Sí, bueno, creo que aquí se equivocaron. Aquí falta un signo de igual. Pero otra forma de hacerlo sería primero multiplicar 2 por 3, que nos da 6. Y luego multiplicar 6 por 4, que también nos da 24. Entonces, de cualquier forma, nos sigue dando la misma operación. Por lo tanto, la multiplicación de números naturales sí es asociativa. ¿Y qué tal la propiedad distributiva? Bueno, la propiedad distributiva se puede cumplir por la izquierda o por la derecha. Y esto pues es algo muy simple. Se cumple por la izquierda si el factor que vamos a distribuir lo ponemos a la izquierda, o se cumple por la derecha si lo ponemos por la parte de la derecha. Entonces, veamos, si tenemos que multiplicar 4 por la suma de 3 más 5, bueno, 3 más 5 son 8, o sea, 32. ¿Será eso lo mismo que multiplicar
primero 4 por 3, que nos da 12, y sumarlo con 4 más 5, que nos da 20, y todo esto pues evidentemente nos da 32, sí, evidentemente es cierto. Pero ¿qué pasa si ese 4, en lugar de tomarlo por la izquierda, lo tomamos por la derecha? Bueno, aquí tendríamos primero 3 más 5 son 8, y 8 por 4 serían 32. Y aquí 3 por 4 serían 12, y 5 por 4 serían 20, también serían 32. Entonces da el mismo resultado. Por lo tanto, la multiplicación de números naturales sí es distributiva. ¿Y habrá algún elemento neutro en la multiplicación? Pues sí, en este caso sí que lo hay. Acuérdense que no hay elemento neutro en la suma, pero sí lo hay en la multiplicación. Y eso es el 1. Cosa que curiosamente veo que a algunos jovencitos a veces se les pasa. Multiplicar por 1 o dividir por 1 siempre nos dará el mismo resultado. O sea, algo muy simple. Digamos, ¿qué cosa es 3 por 1? Pues 3 por 1 es 3. Y lo mismo que 3 dividido entre 1, pues también da 3. O sea, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Así que, aunque es algo muy simple, muy evidente, no está de más poner atención en eso. Bueno, aquí viene un ejemplo, como multiplicar 1 por 7 y eso, pues ya lo hicimos, ¿no? Bueno, estamos hablando aquí del elemento del inverso multiplicativo. Bueno, el inverso multiplicativo, por ejemplo, de un número, digamos de un número A, el inverso siempre será, bueno, hay que recordar que A es A sobre 1, porque es un racional. El inverso multiplicativo es el mismo número, pero con los términos invertidos, o sea, 1 sobre A. Si los multiplicamos, vamos a tener primero A por 1, que nos da A, y 1 por A, que también nos da A. Ya entre A nos da 1, que es el elemento neutro. Y hasta ahí la cosa que parece que va muy bien. Y sí, el problema es que esto no es un número natural. Esto es un número racional. Entonces, de que hay un elemento neutro en la multiplicación, un inverso multiplicativo lo hay, pero no está dentro del conjunto de los números naturales. No existe dentro de los naturales, pero sí existe dentro de los racionales. Así que, otra vez, ahí está la necesidad de ampliar un poquito más el concepto de números. Bueno, y aquí vienen las operaciones con el conjunto de los números enteros. Pero ahora vamos a hablar específicamente de las propiedades de la suma. Por ejemplo, esta, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que la suma es cerrada. La suma de números naturales es cerrada. ¿Y qué tal la asociativa? ¿Se puede asociar términos y aún así el resultado es correcto? Sí, sí se puede. Entonces, la suma es cerrada, la suma de números naturales es cerrada y también eso, cumple con la propiedad de ser asociativa. ¿Y existe algún número o algún neutro aditivo? O sea, ¿hay algún número que sumado con un número natural nos devuelva el mismo número? Claro que lo hay. Ese elemento es el 0, porque si a un número le sumamos 0, o sea, si no le agregamos ni le disminuimos ningún valor, pues seguirá siendo el mismo número, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, pero yo creo que queda bastante claro. ¿Y qué tal las propiedades de la multiplicación? ¿Cumplirá con las propiedades de cerradura? O sea, si multiplicamos dos números naturales, ¿obtendremos un tercer natural? La respuesta es que sí. Creo que ya tuvimos oportunidad de verlo hace algunos apartados, ¿no? ¿Y será asociativa? ¿Podremos asociar 2 a 2 de forma indistinta? Y también ya lo hemos visto. Podemos asociarlo 2 a 2, por ejemplo, primero el 2 con 4, o primero el 4 con el 3, o el 2 con el 3, o de cualquier forma posible, y aún así nos va a dar el mismo resultado. Entonces sí es la multiplicación en los números naturales es asociativa. ¿Y se puede distribuir? Pues me parece que también ya lo vimos. Efectivamente, la multiplicación cumple con la propiedad de ser distributiva, o sea, se puede hacer eso y aún así
obtendremos el mismo resultado. O sea, no importa cómo lo distribuyamos. En este caso, pues nada más son dos números y no hay muchas opciones. Pero si hubiera más números, si en lugar de la suma de dos números fueran 3 o 4 o 5 o los que sean, pues sí se puede hacer, ¿no? Y un elemento multiplicativo, neutro, perdón, pues sí lo hay, es el 1. Cualquier número multiplicado por 1 seguirá siendo el mismo número, entonces sí lo hay. Y el inverso multiplicativo, bueno, no hay dentro de los números naturales. Sí existe un inverso multiplicativo de cualquier número entero, pero no es otro entero, es un racional, pero sí lo hay. ¿Qué más podríamos ver? Estamos ya hablando ahora de los números. Creo que aquí se equivocaron. Creo que le pusieron, o me equivoqué yo. No, perdón, yo me equivoqué. Estamos hablando ya de los números enteros. Bueno, qué bueno que me percaté de eso, pero ahora vamos a hablar de los números racionales. ¿Qué pasa con los números racionales? ¿Se cumplirá la cerradura? O sea, si sumamos dos números racionales, ¿obtendremos un tercer racional? La respuesta es sí. Aun cuando nos diera una cantidad entera, por ejemplo, digamos que sumáramos un medio más otro medio. Bueno, esto nos daría un entero. Pero un entero, acuérdense que se puede expresar como 1 sobre 1 o podríamos ponerlo como 2 sobre 2. Es la misma cantidad y entonces sí es cerrada. La suma de fraccionarios o la suma de racionales sí es cerrada. ¿Es asociativa? Pues sí, la verdad es que sí. Al igual que con los números naturales y los números enteros se pueden asociar 2 a 2 y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Y es asociativa? La suma es asociativa con el conjunto vacío. Fácil. Conmutativa. Es conmutativa en el sentido de que podemos cambiar, por ejemplo, por poner un ejemplo, un medio más 3 quintos. Si fuera conmutativa debería ser lo mismo que 3 quintos más un medio. Y la respuesta es que sí es conmutativa. ¿Hay algún elemento neutro aditivo? O sea, ¿hay algún número que sumado con un número racional nos devuelva el mismo número? Sí lo hay, porque acuérdense que no lo hay dentro de los números naturales, pero sí lo hay dentro de los enteros, y también lo hay, puesto que el conjunto es más grande, dentro de los racionales. Cualquier número racional al que le sumemos 0 nos va a dar o nos va a devolver exactamente el mismo número. ¿Y hay un inverso aditivo? Bueno, esto es la primera vez que encontramos algo así. No, sí hay inversos aditivos en los enteros. Ya me acordé. Bueno, el inverso aditivo es aquel número que sumamos y nos devuelve el elemento neutro. O sea, en este caso el 0. Y en este caso, pues es bastante ver que ese inverso aditivo es el mismo numerador, el mismo denominador, pero la diferencia es que si el primer número es positivo, el segundo va a ser el mismo pero negativo. O al contrario, si el primero es negativo, el otro número va a ser exactamente igual pero positivo. Ese te va a devolver siempre el elemento neutro en la suma de fracciones. Y ahora veamos la multiplicación de racionales. Se da la propiedad de cerradura, o sea, si multiplicamos un número fraccionario o racional por otro, ¿nos devolverá un número fraccionario o racional? Sí, la respuesta es que sí. Porque aún si nos devolviera un número entero, pues un entero también es considerado racional. Por lo tanto, sí. ¿Es asociativa? Pues sí, evidentemente sí. Podemos tomar 2 a 2, podemos primero sumar estos dos y luego sumarlo con el tercero, o primero tomar los dos al del final y luego sumarlos con los del primero, y aún así el resultado va a ser exactamente igual. Aquí vienen algunos ejemplos.
sumar un cuarto más 2 tercios más 3 quintos debería ser igual a primero sumar un cuarto más 2 tercios y luego aquí estamos multiplicando, y luego multiplicarlo por 3 quintos, o primero multiplicar 2 tercios por 3 quintos y luego multiplicarlo por un cuarto. En cualquiera de los dos casos, según nos dice aquí, nos debería de dar un décimo. Yo sinceramente no he verificado que la multiplicación esté correcta, y no me estoy deteniendo mucho a hacer eso porque nada más estamos platicando acerca de las diferentes propiedades que encontramos en los diferentes conjuntos de números, ¿no? Más adelante, ya no tardando mucho, vamos a empezar a hacer operaciones y ya quiero llegar a eso porque la verdad esto no está nada mal, pero parece ser poco útil para resolver problemas, ¿no? O sea, poco útil en el sentido de cómo resolvemos específicamente un problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Multiplicar fracciones es conmutativo, o sea, podemos cambiar el orden de las fracciones, como en este caso, que primero está A sobre B y luego C sobre D. ¿Sería lo mismo que cambiarlas de orden? Pues sí, la verdad es que sí. La multiplicación de números racionales o de fracciones es conmutativa. ¿Y será distributiva? Pues sí, la verdad es que sí lo es. Cuando hablamos de distributiva siempre estamos hablando de distribuir una multiplicación dentro de una suma. Y como ya habíamos dicho, puede ser por la izquierda o puede ser por la derecha. En este caso, como vemos acá los resultados, efectivamente, la multiplicación, o más bien dicho, los números racionales sí presentan la propiedad de ser distributivos. ¿Y hay algún elemento neutro multiplicativo? Efectivamente lo hay, es el 1, como en el caso de los números enteros y como en el caso de los números naturales. Efectivamente. ¿Hay un inverso multiplicativo? Sí. Ya habíamos dicho que el inverso multiplicativo de un número cualquiera es ese mismo número, pero con los términos invertidos. O sea, el que antes era numerador, ahora es denominador, y el que antes era denominador, ahora es numerador. Y como siempre, eso cumple con darnos el elemento neutro multiplicativo. Si cumple con esa condición, pues ya, ahí está demostrado que existe tal inverso multiplicativo. Y luego de eso, pues ya vienen algunas preguntas. Vamos a resolver al menos esta. Y yo creo que la vamos a dejar así porque ya llevamos 1 hora y no quiero tampoco aburrirlos con tantas cosas. Y aquí nos dicen, indica la propiedad que se aplica en las siguientes expresiones. ¿Qué vemos aquí? Bueno, fíjense, aquí tenemos un número que está multiplicando a un paréntesis. Este paréntesis resulta ser una suma, así que posteriormente vemos que el 5 lo multiplicamos primero por la primera fracción y luego lo sumamos por el 5 que multiplica a la segunda fracción. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos distribuyendo. Así que, ¿qué propiedad estamos viendo aquí? Pues la propiedad distributiva. Perdón mi letra. Y luego, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos al menos 3 que está multiplicando al 6. Y luego posteriormente vemos que cambian de lugar. El 6 ahora multiplica al 3. ¿Cómo le llamamos a eso? Le llamamos propiedad conmutativa. Perdón, eso sí, conmutativa. Y en este caso específico es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y luego, ¿qué vemos por acá? Bueno, vemos una serie de operaciones de primero una suma que está dentro de un paréntesis y luego se está restando con el 3. Pero en el siguiente paso vemos que el 5 primero se está restando con el 3 y posteriormente se está sumando con el 2. ¿Dará el mismo resultado? Sí, la respuesta es que da el mismo resultado. ¿Cómo le llamamos a eso? Pues eso, si no me equivoco, es la propiedad asociativa, porque podemos asociar sumándose y restando y el resultado no se va a alterar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos dos sumas. En el primer caso, el 7 aparece al principio y en el segundo caso aparece al final. Pasa lo mismo con el 9. Primero es el segundo componente o segundo término y en el otro es el primero.
pero el resultado es lo mismo, nos va a dar 16. Como estamos cambiando de orden, ¿cómo le llamamos a eso? Bueno, pues le llamamos propiedad conmutativa. En este caso es conmutativa de la suma, no de la multiplicación, pero es la misma propiedad. Así que bueno, yo creo que por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a seguir analizando algunas estructuras más en la clase anterior, y yo creo que después de eso ya vamos a empezar a arrastrar el lápiz, ya vamos a empezar a resolver algunas operaciones. Creo, si no me equivoco, haber visto aquí en el libro que lo que sigue, a ver, bueno, vamos a ver aquí ya que lo tenemos, ¿no? Vamos a ver el concepto de campo, la estructura de los números reales. Esas son cosas más bien conceptuales, y vienen algunas preguntas. Son realmente simples. Y luego ya por fin vamos a ver en el capítulo 3 las operaciones con números reales. ¿Y qué vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver qué cosa es un múltiplo y un divisor, qué es un número primo, el proceso para encontrar números primos con la criba de Eratóstenes, el teorema de Eratóstenes, la descomposición de un número en factores primos, el mínimo común múltiplo de dos o más números, ¿qué más? Y el máximo común divisor también de varios números. Y luego vamos a tener una pequeña autoevaluación, y posteriormente vamos a ver valor absoluto, números simétricos, muy importante, uso de paréntesis. Esto ya empieza a ser atractivo porque veo que algunos jovencitos hay veces tienen problemas para resolver cosas que tienen paréntesis. No es nada del otro mundo, pero sí hay que tener cierto orden, cierto criterio para poder resolverlo. Entonces yo creo que ya vamos a empezar a hacer operaciones ahora sí ya más en serio, más en firme. Creo que va a ser un poquito más dinámica la clase. Así que si nada pasa, yo creo que nos veríamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tengo ganas de dedicarle más tiempo al streaming en la semana, pero la verdad es que no sé cómo voy a andar de trabajo, así que de momento seguro el domingo. Y si puedo antes, pues mejor. Bueno, pues nos vemos, amigos. Esperemos que tengamos un lindo domingo, lo que resta del domingo, y una excelente semana. Nos vemos. Adiós.